Analizamos las claves del día en Europa y en Estados Unidos con la ayuda de Javier Lorenzo, director de la escuela J. Lorenzo Trading. Javier, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Raquel, ¿qué tal? Javier, cuéntame, ¿cómo ves esta apertura de Estados Unidos? Una jornada más en la que vemos a los índices superando sus propios récords. Pues sí, la verdad que de momento la situación del mercado es muy positiva, la salud del mercado es muy positiva. Ya la semana pasada nos hacía dudar un poquito a principios, viernes anterior, principios de semana, pero ya vemos como la semana pasada fue muy positiva y sobre todo creo que algo que hay que tener en cuenta es que son las pequeñas empresas las que están tirando del carro, ¿no? Sobre todo tenemos algo que para mí es muy significativo y que a lo mejor no nos damos cuenta. El Russell 2000, el índice de las empresas pequeñas, es el que más está subiendo, el que con más fuerza está llevando en volandas al mercado, y esto al final es muy positivo y nos demuestra que es muy complicado que vengan correcciones o que vengan problemas para el mercado, porque generalmente previo a una corrección importante hablamos de correcciones, pues en teoría 12, 15%, algo que sea significativo. Siempre tenemos a las empresas pequeñas haciéndolo peor o pasándolo peor, y eso hace traer un poco ese efecto dominó de traernos a las empresas grandes en problemas, pero de momento eso no está pasando. Ya lo vemos, y si vemos lo que llevamos de año, el Russell 2000 está subiendo un 14%, mientras que tenemos al Nasdaq subiendo un 6%, al S&P un 4%, o sea que ya digo, de momento yo particularmente, aunque muchas veces se dé esta tendencia, ¿no?, de esto está muy caro, esto está sobrecomprado, esto está muy arriba, yo de momento sigo teniendo confianza en el mercado americano y sigo viéndolo sobre todo muy fuerte y con muy buena salud. Hemos visto el grueso, ¿no?, de esa temporada de resultados. Hemos visto la propuesta, ¿no?, de Janet Yellen con el Tesoro, ese plan de Joe Biden, la Fed, ¿no?, que sigue sosteniendo también con su liquidez. ¿Qué catalizadores van a seguir impulsando a los índices próximamente? Sí, de momento, como bien has dicho, la Fed, que la Fed continúe con su política monetaria, esto es muy positivo. Al final hay que tener en cuenta que ahora mismo estamos en una circunstancia en la que hay liquidez, aunque sea inyectada, pero hay liquidez, y el dinero, ¿qué otra opción puede tener el dinero más atractiva ahora mismo que la renta variable? Teniendo los tipos de interés tan bajos, teniendo, al final es hacia donde el dinero quiere ir, hacia donde ve el mejor ratio, rentabilidad, riesgo. Sabemos que la renta variable siempre es el activo con más riesgo por excelencia, pero al final en estos momentos es que no hay nada que lo sustituya. Cuando veamos esos tipos de interés empezar a subir, que la renta fija, por así decirlo, sea más atractiva, pues entonces empezaremos a hablar de problemas, complicaciones, o por lo menos que ya no es tan fácil que los índices sigan subiendo. Eso de momento no se está produciendo y lo estamos viendo en Estados Unidos de una forma muy notable. Yo particularmente considero que hay que tener predisposición alcista por el momento, y esas dudas, como digo, que algunas veces surgen, sobre todo en los pequeños inversores, ¿no? Ostras, que esto está muy caro, ostras, que esto está muy arriba. Al final hay veces que cuando la situación es la que es, por no comprar caro, digamos, ¿no?, como se entiende, podemos sufrir o podemos perdernos un buen tramo alcista. Uh-huh. Otra cosa que está sucediendo interesante, ¿no?, en los últimos momentos es lo que está sucediendo con los bonos, ¿no?, con esa subida de la rentabilidad. Estamos viendo cómo la curva de tipos en Estados Unidos sigue creciendo. Hemos visto la diferencia, ¿no?, entre los rendimientos de los bonos a 2 y 10 años, marcando ese mayor diferencial desde 2017, y en algunos sectores se está alertando un poco de el riesgo de una excesiva inflación. Hay otros que dicen que es un repunte solo transitorio, ¿no?, y que no habría un cambio de fondo sobre la política monetaria. ¿Tú cómo ves los movimientos en los bonos? Sí, yo particularmente, aquí lo podemos ver, la curva de tipos, como dices. Al final la curva de tipos creo que es algo muy representativo. Siempre cuando esa curva de tipos de 10 y 2 años se ha invertido, ha estado por debajo de cero ese ratio, hemos visto cómo se ha posteriormente, meses después, generalmente más de un año, aunque esta vez con el COVID fue algo más rápido, fueron 6 meses, hemos tenido una caída muy importante de los mercados, ¿no? Aquí lo podemos ver. Aquí, en agosto del año pasado, en agosto de 2019, se produjo esa inversión y vimos como en febrero, marzo se produjeron esas caídas. De momento yo creo que es algo normal, es decir, para mí, desde mi punto de vista, lo hemos visto. Se produce la inversión,
vienen esas caídas, esa crisis, ese ciclo bajista del mercado, y entonces es cuando esa curva empieza a subir de forma progresiva. Entiendo que entra dentro de lo normal, entiendo que es una fase del mercado por la que vamos a pasar, y ahora, pues, yo particularmente creo que tiene todo el sentido del mundo que los bonos de interés a 10 años obviamente nos den mayor rentabilidad que los bonos a 2 años, y no creo que esto sea algo que haya que tener en cuenta para el rendimiento a corto y medio plazo de la renta variable, ¿no? Yo creo que continuará subiendo, quizás no de forma un poco más escalonada, pero vamos a decirlo así, lo que debería de venir para los próximos meses. Vale. ¿Y qué me dices de otro activo que también estamos viendo al alza en estas últimas jornadas? El petróleo, ¿no? Que parece que también se contagia de ese optimismo que estamos viendo en el resto de activos. También, el petróleo al final, es un activo el que actualmente tengo posiciones alcistas, dado que vemos cómo ha tenido un rally obviamente muy importante desde sobre todo la finales del año pasado y todo lo que llevamos de este año, aquí se puede ver en el gráfico, y sobre todo hace poco más de un mes vemos cómo rompía o se quedaba ahí en esa zona lateral o se hacía una pequeña zona de acumulación y volvía a romper con muchísima fuerza la semana pasada, ¿no? Entonces, considero que estamos en un periodo actualmente en los mercados, al menos desde mi punto de vista, que vamos va a ir incrementando la inflación y vamos a ir hacia un periodo de inflación próximamente. Y yo creo que un reflejo de esto o algo que suele anticipar esos periodos de inflación es una subida importante de las materias primas. Ya no hablo del crudo en particular, sino de las materias primas en global. Tenemos muchas materias primas en zona de máximos o subiendo con mucha fuerza y creo que actualmente es algo que se debe tener en cuenta y pienso que todavía les queda recorrido, por lo menos a medio plazo, a las materias primas. Obviamente pueden tener sus correcciones, sus retrocesos en la tendencia, pero creo que todavía le queda bastante potencial alcista a las materias primas, en este caso al crudo, hacia niveles superiores, y ya posteriormente pues veremos esa fase de inflación en la que empezará pues a caer las materias primas y empezaremos a ver también un poco como la Fed corta esta política expansiva o la minoriza, y entonces veremos pues unos cambios en los mercados. Pero por eso digo que todavía quedan meses, incluso en mi opinión años, pensando en el largo plazo de progreso en la renta variable. En este contexto, en Estados Unidos, ¿qué valores te gustan para, pues recomendaciones de inversión? ¿Qué niveles crees que hay que vigilar? ¿Qué nombres ves interesantes en este momento de mercado? Pues por destacar varios sectores que ahora mismo, en mi opinión, lo están haciendo bien, que son, al final, yo particularmente cuando tomo decisiones, y creo que es algo interesante, es buscar sectores fuertes y sectores alcistas. En estos momentos, sectores que podríamos destacar que sean claramente alcistas, pues por ejemplo el sector tecnológica software. Yo, por ejemplo, esto no sé, yo particularmente hoy he introducido en mi cartera acciones de Microsoft, por ejemplo, valor fuerte y alcista, que está el viernes cerró rompiendo máximos, en un sector fuerte y alcista. Valores, por ejemplo, del sector artículos de ocio, valores como Take-Two Interactive, Activision Blizzard, este tipo de valores. Y luego, por supuesto, pues en el sector de ventas al por menor, Amazon, que está demostrando mucha fuerza. Al final estoy diciendo valores muy clásicos y pero creo que son los valores más sólidos actualmente y en los que hay que fijarse, ¿no? Esos sectores fuertes que están tirando un poco del carro. Aquí, sobre todo, podemos tener, tecnología, consumo discrecional, incluso los bancos americanos también, sector finanzas lo está haciendo muy bien estas últimas semanas, todo lo que llevamos de año, desde ese anuncio que permitía la recompra de acciones a los bancos están haciéndolo muy bien, y creo que es un poco ahora mismo por lo que deberían apostar las carteras de los inversores. El mismo comportamiento, son mercados que obviamente no son comparables, ¿no? Pero ¿cómo estás viendo también las subidas de las últimas semanas de las últimas jornadas, y qué catalizadores ves en el caso de la renta variable europea? Bueno, la renta variable europea es verdad que podríamos decir que es más débil que la renta variable americana, no está siendo tan fuerte, teniendo esa
esa potencia, pero al final hoy el DAX, si no me equivoco, ha hecho máximos históricos en algún momento puntual de la sesión. Con lo cual, un poco lo mismo. En el caso de Europa, particularmente creo que no, digamos que no son los mismos sectores, por así decirlo, los que están tirando del carro, bueno, en el caso de tecnológicas, pero sobre todo el sector automóviles se ha puesto muy fuerte en Europa y creo que eso es algo muy a tener en cuenta porque es un sector que tiene mucho peso, lleva ya varias semanas haciéndolo muy bien. El sector de energías renovables también está tirando muy fuerte del carro en Europa y es algo que debemos tener en cuenta, ese sector, y encima en España tenemos algunos valores interesantes dentro del sector. Y personalmente creo que también el sector industria metalúrgica en Europa lo está haciendo muy bien. Al final, yo particularmente cuando tengo que centrar, a la hora de lo que has dicho tú, catalizadores, al final si buscamos catalizadores macro, pueden haber muchos, pero yo creo que el precio y la fuerza relativa de esos sectores, de esos valores, es un poco lo que manda, en mi opinión, en el mercado. Y ya digo, creo que habría que apostar por ello, ¿no? Por energías renovables, tecnológicas hardware, automóviles, y luego el sector viajes y ocio, que también está recuperando bastante después de los problemas que tuvo en la pandemia. Creo que en Europa también empieza a ser interesante y empiezan a aparecer valores, por así decirlo, asomando la cabeza ya y mostrando esa recuperación, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Ese DAX alemán, como decías, ha sido al principio de la sesión, 14.185 puntos. Vamos a ver, ¿no? Desde luego que es la bolsa europea que sí que nos deja algunos máximos alguna vez. Y, bueno, también teníamos hoy esos máximos de 30 años en el Nikkei, ¿no? Que también, pues en las últimas, no sé si 2 o 3 meses, pues también nos ha ofrecido algún movimiento por ese lado. Muchísimas gracias, Javier Lorenzo, por acompañarnos. Vamos a seguir vigilando todos estos sectores y catalizadores del mercado. Buenas tardes. Buenas tardes, Raquel. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.